Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro episodio número 18. En esta ocasión vamos a analizar, vamos a mirar cuáles son los compromisos que un verdadero discípulo de Cristo debe de tomar en caso que quiera hacerlo. Recuerden, en cualquier relación que exista, una relación escolar, una relación laboral, de cualquier índole, la relación tiene que haber compromiso entre las partes que toman las partes que están en esa relación. Y en el cristianismo es lo mismo. ¿Cuáles son los compromisos que usted tendría que enfrentarse si usted decide en convertirse en un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, la Biblia es quien nos responde, las Sagradas Escrituras son quienes nos responden, y vamos a buscar en el libro de Juan, pero antes de buscar en Juan, voy a mencionar 4 lugares en mi presentación. Voy a mencionar el lugar llamado Galacia, el lugar llamado Filipos, el área o la congregación que también recibe información son los de Colosas y los de Roma. Entonces, comenzamos con Filipos. Filipos se encuentra localizada en esta sección. Es cuando Pablo recibe información estando en Asia, que se le aparece en sueños un varón macedonio y le dijo, pasa y enséñanos a nosotros. Entonces Filipos fue el área donde Pablo llega. Primero llegó a Neápolis y después llegó a Filipos. Aquí Filipos se encuentra en este lugar. Roma, ya conocemos Roma, la capital del Imperio Romano. Esta es la península itálica y es donde se encuentran todos los poderes políticos que gobiernan el imperio. Tenemos a Colosas. Colosas se encuentra aquí. Esta es el área de Colosas. De acuerdo a nuestro mapa, pertenece a la provincia de Licia. Y Éfeso se encuentra aquí. Pertenece a la provincia de Asia. Aunque Asia y Licia parece que son lo mismo, no nos vamos a meter más en geografía, pero en el mapa de los viajes de Pablo lo identificamos inmediatamente. Una vez identificados estos lugares, Filipos, Roma, Galacia, me faltó Galacia, acá se encuentra Galacia, esta es la sección de Galacia. Entonces Pablo, en esta presentación, vamos a mirar algunos textos de estas congregaciones ubicadas en estos lugares. Sean pacientes, vamos a seguir con la instrucción. Retiramos, como siempre, nuestro mapa y el título de nuestra presentación en este día va a ser los compromisos básicos del verdadero discípulo. Ya lo tengo anotado para adelantar tiempo. El primer compromiso que encontramos para una persona que quiera ser cristiano es Este es el compromiso, permanecer en la palabra de Dios, de acuerdo a Juan 8, 31 y 32, que va a ser nuestro primer texto. Juan 8, 31 y 32. Así que nos remitimos al Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se conocen como los evangelios, las primeras narraciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, versículos 31 y 32 nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No vamos a analizar más, solamente estas frases. Si ustedes notan las circunstancias, Jesús estaba en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y bueno, le está diciendo a los judíos que están reunidos alrededor de él para escuchar su información. Y les dijo a ellos, a los que ya habían creído en él, les dijo, miren, ¿quieren ustedes ser mis verdaderos discípulos? Me imagino al grupo de personas asintiendo, sí, Señor, queremos ser verdaderamente tus seguidores, no queremos ser seguidores de los fariseos, no de los saduceos, queremos ser siendo seguidores tuyos.
Entonces Jesús les dice, bueno, aquí está una condición. Necesitan permanecer en la palabra. La palabra permanecer significa estudiar, analizar, comprender y no salirse. Recuerden, la situación para ser un verdadero discípulo es no salirse ni a derecha ni a izquierda y no practicar doctrinas que estén fuera de lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Entonces, esa es la primera regla, esa es la primera norma. No, para ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús necesitamos permanecer en su palabra. En esta época sigue siendo lo mismo. Usted y yo, no busque información en libros religiosos, busque información en libros de historia, busque usted información en diccionarios para poder entender los conceptos o las palabras que se le hagan difíciles. Pero adoptar una doctrina que no va de acuerdo con lo que Jesús enseña no es correcto. Deja usted de ser un verdadero discípulo de Cristo si usted practica doctrinas que no van de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Un segundo compromiso se encuentra en el capítulo 13 de Juan, versos 34 y versos 35. Y ese compromiso dice amar al pueblo de Dios. Buscamos en nuestras Biblias y encontramos esta instrucción que nuestro Señor está dando en capítulo 13, versos 34 al 35. Y le dice lo siguiente Jesús a sus seguidores. Les dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es, Señor? ¿Se entiende que le contestan los demás? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento necesario en aquella época y un mandamiento necesario en esta época. ¿Quiere ser usted un verdadero discípulo de Cristo? ¿Quiere realmente usted transformar su vida? ¿Quiere usted ser una persona diferente? Una persona que ayuda a su familia, a sí mismo, a su familia, a la sociedad donde se desenvuelve y a su país, al país entero. Entonces comience por transformarse usted mismo. Y al transformarse usted mismo, su familia lo seguirá. Y al transformarse la familia, la colonia, el pueblo, la ciudad donde usted está, eventualmente serán transformados. Y el país en el que usted vive, eventualmente será un país mejor, donde las personas tengan una más alta ética, una más alta moral. Así que cuando Jesús menciona este segundo mandamiento, esta segunda ordenanza para los que quieran ser discípulos de Cristo, les dice, ámense, cuídense, protéjanse los unos a los otros, muéstrense los unos hacia los otros la debida atención, no se menosprecien los unos a los otros, al contrario, formen grupos compactos, ayúdense, cuídense. Desde los más fuertes, cuiden a los más débiles y los más débiles no maltraten, no hablen mal de los más fuertes. Y entonces su sociedad, la sociedad donde usted se desenvuelva, será una sociedad con mejores perspectivas hacia el futuro si usted se convierte en discípulo de Cristo Jesús. Ahora bien, no es el único compromiso. Aquí aparece un compromiso, el número 3, que habla acerca de glorificar a Dios dando frutos. Cuando analizamos el capítulo 15 de Juan en el verso 8, nada más nos dice, vamos a glorificar a Dios cuando se dan frutos. El texto simplemente comienza Jesús hablando desde el versículo 1, diciendo que Él es la vid verdadera, la planta que produce uvas. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es precisamente la rama del árbol, de la planta de uva, que no produce racimos de uva. El pámpano que no lleva en mí fruto se quitará y todo aquel fruto se limpiará, se eliminará. Para aquella rama se eliminará para que lleve más fruto. Dando a entender que una persona que es discípulo de Cristo, pero no produce, no sirve en el reino, no hace nada como discípulo de Cristo, esa persona será quitada. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque seleccionar ser discípulo de Cristo es decisión bastante importante en nuestra vida. Jesús en el verso 3 le dijo, ustedes
a los que están escuchando la palabra, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero Jesús insiste en el verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece atado a la vid, si no está en la vid, si no está en la planta, así tampoco ustedes como mis discípulos no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice Jesús en el versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y será recogido y será echado en el fuego y arderá. Refiriéndose a la cosecha, en el labrador cuando cuida las plantas que producen uva, las vides, simplemente recorta, poda las ramas que no producen y esas ramas las tiran y después son quemadas. Y únicamente se quedan las ramas que sí producen frutos. Verso 7 dice, permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y finaliza la sección, yo únicamente anoté el versículo 8, pero finaliza la sección diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ustedes se preguntarán y me dirán, bueno, pero ¿qué clase de frutos son los que Cristo Jesús pide de nosotros? He preparado entonces otros 3 versículos de distintos libros que nos hablan acerca de los frutos. Comenzamos con Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, donde Jesús está hablando de frutos de la carne y frutos del Espíritu. Buscamos en nuestra Biblia, si usted la tiene a la mano, y si no, bueno, con lo que yo le estoy explicando, usted capte la idea. El capítulo 5 de Gálatas comienza Jesucristo hablando con las personas que se desligan de la ley para servir a Cristo, pero si se quieren desligar de Cristo para seguir otras leyes, entonces la persona no pertenece a Cristo. Y luego cuando habla en los versículos, ya vamos llegando al 22, déjenme brincarme varios versículos. El versículo, déjenme ver, 16, Jesús les dice y les recomienda a los seguidores, los Gálatas reciben esa carta, es una congregación que se formó en los viajes misioneros de Pablo, y entonces les dice en el 16, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en los versículos del 18, del 19 hasta el 21, da una lista al apóstol de las cosas que hacen las personas que no quieren sujetarse a las instrucciones de Cristo. La voy a repetir, ya hemos visto varias, no voy a dar explicación individual a cada frase, a cada palabra. Pero escuchemos la lista. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo en el verso 21, amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una palabra reino de Dios que después vamos a darle una interpretación más amplia a la frase reino de Dios. Y luego en los versículos 22 hasta el 23, menciona Pablo los frutos del Espíritu. Y dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces Jesús,
está haciendo una separación clara de las personas que practican cosas que no son correctas y de las personas que son sus discípulos que necesitan dar frutos, un cambio de conducta, un cambio de ética, un cambio de actitud respecto a sí mismo, respecto a su familia, respecto a la sociedad y respecto al mundo entero, al lugar, al país, a la ciudad donde usted viva. Usted va a ser la diferencia. Y cuando una persona es la diferencia, no sabemos los alcances que una sola persona puede tener a lo largo de los años, cuando cambia, cuando modifica todo lo que estamos analizando y da frutos de conducta personal diferente, de actitudes diferentes. Jesús instruyó a los apóstoles. Pablo también fue instruido por él. Y tengo este párrafo que habla acerca de los Romanos, capítulo 1, del 13 al 17. En esta sección, Pablo, hablando a los romanos, cristianos formados en Roma, mezcla de judíos convertidos y, por supuesto, gentiles convertidos. En ese capítulo 1 y en el verso 13 al 17, les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Quiero que noten la palabra evangelio porque no he dado ninguna explicación sobre evangelio y después vamos a llegar a un video donde le voy a preguntar, vamos a analizar juntos lo que es el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma, porque dice Pablo, 16, verso 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a toda aquella persona que cree, al judío primeramente, que fue a quien se le explicó primero la situación, el cambio de religión, de dejar el judaísmo para convertirse en cristiano. Dice al judío primeramente, pero también al griego. Y preguntaríamos, bueno, ¿por qué en el evangelio? Y Pablo contesta, verso 17, porque en esta época, dice, en el evangelio, la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe, para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Analizo brevemente lo de el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento, los judíos eran llamados hijos de Dios simplemente por descender de un judío. Practicaban la circuncisión los varones, las mujeres se practicaba su presentación en el templo después de ciertos días de su nacimiento y, bueno, automáticamente se convertían en hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Pero en el cristianismo es diferente. En el cristianismo hay otro método para ser hijos de Dios, el cual explicaré posteriormente. Así que entonces, cuando habla a los romanos, Pablo quiere ir a verlos. Y dice: quiero ir a verlos porque también quiero tener fruto, quiero ver qué pasa con ustedes allá. Pablo andaba recolectando una ofrenda para después llevársela a los judíos que estaban pasando por una hambruna en Jerusalén, en el área de Palestina. Pero, de todos modos, la cuestión del fruto es mucho más profunda. Pablo quiere ver qué actitud, qué conducta tienen los romanos. Cuando escribe a los Colosenses, capítulo 1, del 13 al 17, déjenme irme a los Colosenses, ustedes también pueden hacerlo si acaso gustan, y encontramos lo que les dice en el verso 17. Dice en el capítulo 1, desde el 13, les dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo sé que usted está curioso, si no conoce mucha Biblia, porque ha oído 2 o 3 veces que hemos mencionado la cuestión de el reino. ¿Y cuál es el reino? ¿A qué se refiere del reino? ¿Qué acaso ya fue instalado el nuevo reino, así como los judíos lo estaban esperando cuando esperaban que llegara su Mesías? No, es otro reino.
Es un reino diferente que después voy a explicar a cabalidad qué cosa es ese reino. Pero por lo pronto, Pablo da gracias, dice él, dice, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, hablando de las actividades de Dios aquí en la tierra. Y continúa Pablo, dice, en Cristo, cuando dice en quien tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecados. Redención significa rescate. Hemos sido rescatados por medio de su sangre y hemos obtenido el perdón de los pecados. Pero no hay más explicación, después la voy a dar. 15, Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si algunas personas dicen que yo he dicho que Cristo es la primera creación, no es así. Cuando se habla del término primogénito, hablamos de potestad, hablamos de poder. Cristo Jesús, según el versículo 16, fue quien creó todas las cosas. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice el verso 17. Quizá usted pensará, bueno, pero allá en Génesis se menciona que Dios fue el creador. No, después daremos una explicación que cuando en lo que sucedió en Génesis nos habla de la deidad, pero ese es tema posterior. Ahora quiero concentrarme nada más en esto. Pablo, cuando habla a los colosenses, nos está diciendo que cómo debe ser la actitud, cuál debe ser el fruto que los cristianos tienen que dar. Respeto hacia Cristo Jesús, el respeto que se merece porque Cristo Jesús nos ha incorporado a su grupo especial, a su reino. Y la única forma de pertenecer al reino de Cristo, pertenecer a la gloria, de estar en la gloria de Dios, es siendo un verdadero discípulo de Cristo. Por eso es el compromiso básico de llevar frutos es necesario. ¿Qué clase de frutos va a llevar usted? Bueno, vamos a llevar los frutos de un cambio de conducta personal, pero al mismo tiempo vamos a proyectar a otros lo que realmente somos. Nosotros somos lo que decimos, somos lo que hablamos, somos lo que practicamos. No podemos decirles, si yo soy consumidor de alcohol, un ejemplo, y le digo a mi hijo, hijo, no quiero que tú sigas mis pasos, no quiero que seas borracho, pero mi hijo me está viendo todos los días que consumo alcohol, entonces por muchas palabras que yo le diga, él cuando crezca va a decir, bueno, papá, es que tú me decías, pero no hacías. Entonces, el ejemplo es algo necesario. Frutos donde demos muestra de que realmente nos hemos convertido y nos hemos transformado. Así que un verdadero discípulo siempre pone a Cristo en primer lugar. Usted dirá, bueno, ¿por qué Cristo Jesús nos está pidiendo estas, vamos a decir, estas responsabilidades? La de permanecer en su palabra, que ya no puedo ser miembro de ningún otro grupo que enseñe cualquier filosofía. No, usted tiene que ser un verdadero discípulo de Cristo. Tiene que amar al pueblo de Dios. Bueno, ¿y qué con los demás pueblos? El pueblo de Dios es especial, es el pueblo de usted. Usted se convierte en discípulo y usted pasa a formar parte de un pueblo especial que es el pueblo de Dios. ¿Y qué va a hacer usted dentro del pueblo de Dios? Usted lo va a glorificar. Lo va a glorificar dando frutos. Pero ¿por qué Jesús nos pide eso? Y en esta sección de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, Jesucristo nos dice algo. Y vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Si tienen su Biblia, solamente regrésense 2 páginas. Y encontramos el capítulo 2 y encontramos el versículo 5. ¿Y qué dice el versículo 5? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está pidiendo a los discípulos que viven en Filipos, que ya se convirtieron en seguidores de Jesús, les dice, quiero que ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál sentir tuvo? Verso 6. El cual cuando preexistía en forma de Dios, no estimó, no consideró en esos momentos
quedarse en su posición de Dios, como algo a que debía de aferrarse. Por supuesto, Jesús pudo negarse de venir del cielo a rescatar a los pecadores, pero él no se aferró a su posición de alcurnia, a su posición de ser el Hijo de Dios y de ser Dios mismo, de ser parte de la deidad. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó significa renuncio temporalmente a mis vestiduras reales, renuncio temporalmente a mi poder aquí en los cielos, temporalmente. Voy a cumplir la misión allá en la tierra. Renunció. Pero cuando Jesús viene, no tan solo tomó la forma de un siervo, de un servidor, sino que incluso aparte de haberse hecho semejante a los hombres, el verso 8, señores, el verso 8 nos dice algo que Jesús hizo, algo mucho más allá que ser semejante a los seres humanos. Dice que ya estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y aquí se exalta la palabra y muerte de cruz, que era una de las muertes más aberrantes que el Imperio Romano imponía a los insurrectos. Recuerden que nuestro Señor Jesús fue crucificado, acusado de insurrección prácticamente contra el Imperio Romano. Así que la muerte en cruz era normal en aquel tiempo, pero era una de las muertes más crueles que podían existir, donde la persona moría sin morir. Era colgado, era crucificado y no moría inmediatamente. Vamos a ver aquí, versículo 9. Cuando Jesús hizo eso, entonces Dios tomó una decisión. Dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Lo exaltó después de su resurrección y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si usted, ahora que está vivo, ahorita en estos momentos, no dobla su rodilla delante de Cristo, no se inclina ante Él, no lo obedece, un día lo hará. Un día lo hará. Después del juicio final, en la resurrección, usted tendrá que salir de su tumba, tendrá que reunirse con su espíritu y más tarde, más temprano, cuando eso suceda, todo mundo vamos a rendirnos delante de Dios. ¿Por qué no hacerlo ahorita que estamos vivos con plena conciencia? ¿Por qué esperar a que después Dios nos obligue en la resurrección a arrodillarnos delante de Dios, delante de Cristo? Mejor desde ahorita. Y dice el verso 11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted confiesa que Jesucristo es el Señor y automáticamente usted está glorificando a Dios Padre dando frutos. Pero recuerde, en vida, no espere hasta que la muerte llegue. En vida es cuando se hacen los cambios. Una vez muerto, usted será juzgado hasta el momento de su muerte. Seremos juzgados hasta el momento de nuestra muerte por lo que hayamos hecho en vida. Los asuntos posteriores, o incluso si nuestros familiares, después de que nosotros morimos, hacen muchas cosas para que nosotros vayamos con Dios, esas cosas no tienen validez. Cada persona será juzgada por sus propios actos. Nadie va a intervenir, ni para bien ni para mal. Nadie nos puede mandar ni al infierno ni a la gloria. Nadie puede cambiar nuestro destino. Una vez muriendo, nuestro destino ya está sellado. Así que, amigos, los invito, si no son seguidores de Cristo Jesús, los invito a que piensen qué clase de vida llevan y piensen si acaso conviene, por el bien eterno, por el bien de nuestra eternidad, nuestra vida eterna, si acaso conviene convertirnos en discípulo, aceptar sus compromisos y recordar lo que Jesús pide de nosotros. Y recordar que para mostrar su deseo de salvar a la humanidad, Jesús abandonó su propio trono de gloria y vino a la tierra y pasó por situaciones crueles, terribles, por el amor que tiene hacia todos los perdidos. Analice, piense y tome una decisión correcta. Bendiciones y nos miramos en el video número 19. Hasta luego.